Presentación al profesor Fernando Marías por haber tenido la gentileza de invitarme a la Fundación El Greco de Toledo y sobre todo al servicio educativo del Thyssen, a Leticia de Cos y Ana Moreno. Muchísimas gracias por toda su asistencia. Bien, el tema del dibujo, efectivamente, en el Greco es un tema bastante controvertido, fundamentalmente porque hay una serie de elementos que lo han hecho muchísimo más confuso en relación a una serie de dibujos que últimamente se le han venido atribuyendo. El Greco, desde el principio, en sus conocimientos, en sus anotaciones, nos trasciende una idea muy importante sobre el conocimiento y la importancia del dibujo para el proceso propedéutico del artista. De hecho, las noticias publicadas en 1975 sobre esos dibujos que se le dan a Giorgio Sideris en Venecia, un cartógrafo, abren la posibilidad a que ya desde un principio y en Creta fuera precisamente dibujante para vistas urbanas, como bien ha referido y ha traído a colación José Riello en su estudio sobre la biblioteca del Greco. Esto, por tanto, nos abre un universo nuevo, en el sentido de que el dibujo es algo fundamental en todo artista, pero un dibujo además en una faceta completamente diferente a como la entendía Miguel Ángel, a como la entendía Vasari, que además fue coleccionista de uno de sus dibujos y que por tanto se decanta directamente, y esto es un tema que aquí se ha venido tratando, sobre lo que significa el entendimiento del dibujo por parte de Tiziano, Tintoretto, enfrentándose por tanto a la Academia Florentina y al concepto del diseño que se entendía de alguna forma como la perfección del artista. En este sentido, es en las anotaciones, en los comentarios que hizo Daniele Bálvaro al Vitruvio y que el Greco anota, donde ya se empieza a manifestar por parte del Greco que es cosa sonada que entre los dos doctos entren los del dibujo. Por eso que los amigos del verdadero arte no sean tan codiciosos de la reputación como para dejar el saber propio y particular de su arte, pues mayor reputación es el apreciarla. Y aquí ya desde un principio hay una manifestación directa por parte del Greco a defender lo propio, es decir, el entendimiento, el conocimiento no viene por lo que se haya estudiado, por los libros que se tengan, sino precisamente por la digestión, como dijimos ayer, que se hace de esos conocimientos. Y hay una defensa muy grande de la genialidad y de la singularidad del artista como elemento propio para diferenciarse. Y es ahí donde sigue incidiendo en las anotaciones. La perfección no está encaminada a que se gane reputación. Y es más, dice, dibujar y más dibujar. En esto se aprende el orden y así se hace razón de ellas de manera que las podrá crecer. Y cuando él se identifica incluso con el dibujo arquitectónico, habla de lo interesante que es estudiar con fatiga la obra ajena y ser más en el dibujo para no faltar a lo que debe un hombre prudente, como se ve en Vitruvio. Bien, a la muerte del Greco, en su inventario de bienes aparecen 150 dibujos. Dibujos que no tienen por qué ser de él. Dibujos, y esto creo que hay que subrayarlo, dibujos que tienen... que pueden ser también de otros artistas, que pueden ser, por tanto, el equipaje que el artista llevaba consigo para aprender y para llegar a ser un artista mucho más formado y más documentado. Y en este sentido, creo que es importante también tener en cuenta que cuando él comienza a trabajar y a manifestar, por tanto, su idea del dibujo, y ya he manifestado la concomitancia que debería de tener con Tiziano, con Tintoretto, incluso con Palma el Giovane, vamos a ver cómo, gracias a los estudios radiográficos realizados en el gabinete técnico del Thyssen, podemos saber algo más de ese dibujo subyacente. Algo que, por tanto, nos está manifestando lo que he dicho en un principio, es decir, el decantamiento por ese conocimiento del dibujo a borrones, a manchas, como decía Pacheco en su arte de la pintura. Algo que, evidentemente, se pone de manifiesto si planteamos un detalle de la obra de Tintoretto en el Met sobre la presentación del Dux Mocenigo al Redentor, y donde ya se ve esa manifestación y esos trazos que no intentan hacer, digamos, una forma lineal, sino todo lo contrario, hacer una forma a través de manchas, a través de borrones. Del Greco se conocen apenas 5 dibujos, estos son los que de una forma, entre comillas, unánime han venido reconociendo los diferentes historiadores. De hecho, en el Corpus of Spanish Drawing de Angulo Pérez Sánchez se recogen estos y alguno más que creo que son difíciles de aceptar, pero en cierto sentido el debate parte de estos únicos 5 dibujos reconocidos, que además, y ahora vamos a ver por qué, algunos de ellos han sido
por el profesor Marías, concretamente el del Getty, perfectamente rechazados de su catálogo, y vamos a explicar las razones. Pero el dibujo que mostraría la quinta esencia del arte por parte del Greco sería precisamente el conservado en Múnich. Un dibujo que muestra precisamente esa predilección del artista por la mancha, por el borrón, en el que el manejo del carbón, del lápiz negro, junto con leves toques de tiza, de albayalde, nos van a propiciar ese sentido del volumen, de la forma, donde lo más importante en este debate que él tiene y en esta controversión que él tiene con el propio Miguel Ángel, porque probablemente lo hace cuando pasa por Florencia, como han dicho Zeit y Karin Hellwig, precisamente cuando pasa por Florencia en torno a 1569, y donde su diálogo con Miguel Ángel le hace, como muy bien manifestaba el profesor Marías en una conversación, su ideal realmente. Él quiere tener la forma de Miguel Ángel, pero al mismo tiempo reconciliarla con Tiziano. Y en este duelo que se manifiesta con el día de la Capilla Medicea hay un interesante, digamos, trasunto de lo que él entiende que debe de ser la forma, de que, como el propio Greco dice en sus escritos, en el color Miguel Ángel no había hecho nada, pero manifiesta su grandeza en el arte de la escultura. Pero es más, para que tengan en cuenta que este es uno de los dibujos más importantes del artista, un dibujo que permaneció en su retina y que fue luego reaprovechado, fíjense cómo el artista saca provecho precisamente de esa forma completamente difusa y cómo la trae a colación cuando está ya en 1577 en Toledo y cuando está haciendo uso precisamente de esos modelos para el expolio del Greco en una de las figuras del fondo. Por tanto, esa tradición que parte, como hemos visto, de Miguel Ángel, pero que está emborronada precisamente por ese triunfo de la Mancha, configura en un ideario de su obra. El siguiente dibujo que ha sido aceptado y que es también una de las obras más importantes que procede de la colección Castellanos y está en la Biblioteca Nacional de España es precisamente el dibujo preparatorio que él realiza para el retablo de Santo Domingo el Antiguo, para la figura de San Juan Evangelista. Un dibujo que sigue incidiendo sobre la importancia de la mancha, sobre la importancia de ese difumino del carbón que va configurando las sombras, y un dibujo que al mismo tiempo tiene leves alteraciones en la cabeza, pero es que esa cabeza parte precisamente de una Piedad de Palma el Joven. No tenía buena diapositiva de ella y no he podido mostrársela, pero fíjense ustedes como nuevamente es esa cabeza, que repito, parte de un modelo exactamente lo mismo de Palma el Joven, es nuevamente usada por el artista como modelo de repertorio a lo largo de su obra. Una manifestación, por tanto, evidentemente tangible de lo que entiende él que debe de ser el arte del dibujo, que más que sugiere, que define, y que está en diferentes partes de su carrera en detalle en la expulsión de los mercaderes del templo, en la Piedad, que fue de la colección parisina, donde nuevamente esa nariz picuda está ahí presente, donde ese modelo que parte de Palma el Joven sigue estando presente. Los siguientes dibujos aceptados, reconozco que en esto ha sido Leticia Ruiz la que me ha insistido en que recondujera mi mirada hacia ellos, son los que en 1951 publicó Enriqueta Harris, dibujos que fueron comprados por el galerista de arte contemporáneo Crugier y que vamos a analizar en detalle porque sí que tienen algunos elementos que creo que son importantes. Primero, estos dos dibujos, ahora los vamos a ver, fueron también tanteos, estudios previos para el retablo de Santo Domingo el Antiguo. Hemos visto que el dibujo definitivo que eligió el artista es el de la Biblioteca Nacional. Para la figura de San Juan Bautista, aquí está, fíjense, el trazo donde sigue triunfando la mancha, pero cuando usa la línea, cuando usa precisamente la pluma y la tinta, esos trazos son intermitentes. No quiere realizar un contorno, sino que quiere precisamente sugerir. Y para que se den cuenta precisamente de lo que intento decirles, y cuando él rechaza el modelo para San Juan Evangelista al digamos, seleccionar la opción de la Nacional, sigue recuperando esa figura, y esto fue Xavier Bray quien lo trajo a colación en la exposición del Metropolitan sobre el Greco y la National Gallery del 2003. Él recupera ese modelo de repertorio que está en la Asunción de la Virgen hoy en el Chicago Art Institute, y fíjense cómo nuevamente es el trazo, la línea y los golpes de Biaca los que le dan luz, algo muy importante en su obra, la luz que parte precisamente del albayalde.
Fíjense además en otro elemento, y esto sí creo que es una novedad a tener en cuenta nuevamente por el estudio del dibujo subyacente, y es precisamente el dibujo subyacente que ha aparecido en los estudios radiográficos de la National Gallery de Londres para el nombre de Jesús. Fíjense cómo ahí está ese trazo. Ahí está ese trazo, un trazo intermitente, un trazo más que sugiere que define, y es precisamente esos golpes, como van viendo, los que nos están haciendo ver, por tanto, una forma de decantarse hacia el arte del dibujo, que va relacionada con lo que hemos estado viendo tanto de Tiziano como de Tintoretto. Los siguientes dibujos que han sido atribuidos al artista y que, como les he dicho en un primer momento, gracias a los estudios de Fernando Marías, han sido descartados, son precisamente dibujos en los que además actúa la persona que los hizo, y ahora lanzaremos una hipótesis sobre esto también, de una forma muy similar. Es el retablo de Doña María de Aragón y selecciona figuras aisladas. Este dibujo, que fue comprado en el año 1985 por el Museo Getty, es un dibujo que está realizado con tinta, con un poco de aguada e incluso toques de sanguina, y que sobre un papel blanco. Un dibujo que lo primero que sorprende en él es que, si se dan cuenta, tiende más hacia lo lineal, configura la forma a través de la línea y no a través de la mancha o del borrón. Esto ya llama la atención poderosamente. Fíjense que selecciona elementos como el de el San Juan y el ángel, pero es que hay un elemento técnico que ya es incuestionable para zanjar el debate. Esta filigrana fue publicada en 1928 por Hind, en un catálogo cuando se expuso este dibujo, pero nunca se identificó. Gracias a Fernando Marías y precisamente a la comparación que hizo con el repertorio de filigranas de marcas de agua de Valls y Subira, sabemos que esta filigrana es de Molinos Papeleros de Olot, de 1768. Y esto es algo científico, o sea, empírico, no admite ninguna posibilidad de duda. Fíjense la marca de agua y fíjense cómo es exactamente igual que la que si apagáramos la luz se vería mucho mejor. Por eso quería yo que en mi ponencia la luz estuviera apagada. Si la pueden apagar, por favor, yo se lo agradecería para que puedan ver mucho mejor los detalles. A partir de aquí, por tanto, este dibujo fue realizado en un papel del siglo XVIII. Por tanto, no admite posibilidad de que sea un dibujo de la época del Greco. Pero es que en el mismo camino está este otro dibujo que he tenido ocasión de estudiar directamente por 2 veces en la colección privada de Nueva York. La última vez ha sido hace escasamente 2 semanas en una jornada de dibujo que organizó la Morgan Library de Nueva York y donde nuevamente se advierten. Aquí no hay marca de agua, no se ha podido encontrar la marca de agua, pero sí hay un estudio que ha encargado el propietario a una conservadora de dibujo, Marjorie Shelley, en la que ya subraya ella, aunque se decanta porque sea un dibujo antiguo, pero ya subraya ella de que ha sido un dibujo realizado sobre una superficie rugosa, que es un dibujo que ha sido realizado bien sobre una superficie rugosa o bien sobre un lienzo, y además es un dibujo que ha sido como copiado. Ella piensa que es una copia del Greco, yo pienso que es una copia después del Greco. Y lo digo primero por el trazo. Son trazos en los que el artista lo que hace es dibujar. Este dibujo fue publicado en el 2007 por Nicholas Turner en el mismo artículo que luego haré referencia. Es un dibujo en el que se concentra la tinta y de forma insegura y donde hay unos trazos que no permiten advertir precisamente que estamos ante un original con la frescura y donde nuevamente tampoco vemos lo que hemos visto en los dibujos infrarrojos o que hemos visto en la manera de entender el dibujo por parte del Greco en el dibujo de Múnich y de la Biblioteca Nacional. Fíjense, por tanto, que está más pendiente de copiar una serie de detalles de ese retablo de Doña María de Aragón, ahora en el Prado, que realmente de exponer lo que él entiende que debe de ser. Y Stephanie Masson publican en el mismo año 2 artículos. 2 artículos en los que un mismo grupo de dibujos, hasta una 50, dibujos que habían sido atribuidos en 1944 en el catálogo razonado de Tietze a Palma el Joven, un grupo de dibujos que incluso otros historiadores habían identificado como que no eran de Palma el Joven, pero que eran de un tal maestro misterioso, de Mystery Master, así como se denomina. Pues en ese mismo momento Stephanie Masson, por una vinculación con una cena que veremos ahora después de la Catedral de Vicenza de Alessandro Maganza, pintor vicentino que trabaja en Venecia
hasta 1576, ella los considera precisamente como de Maganza, Alessandro Maganza. Y Nicholas Turner, el mismo grupo de dibujo, los considera como del Greco, del periodo veneciano y romano, por tanto realizados entre 1565 y 1577. Esto evidentemente cambiaba radicalmente la orientación y los estudios sobre los dibujos del Greco. Sus comparaciones, muchas veces sostenidas en un análisis formal, unas son más entendibles que otras, otras no se sostienen en absoluto, bajo mi opinión. Yo aquí voy a intentar de ser muy crítico, de dar la opinión de Nicholas Turner y de manifestar lo que yo pienso acerca de este grupo de dibujos. Bien, lo primero que hay que entender es que el Greco desde sus primeros años, y hemos venido hablando ya en estas ponencias de la importancia del tríptico de Módena, y una de las portezuelas, que como se publicó hace ya bastante tiempo, parte de la estampa de Brito sobre composición de Tiziano de después de 1550, ¿no? Una obra, el tríptico de Módena, controvertida, bajo mi opinión, sobre la que todavía no se ha dicho todo lo que se puede decir o nos informa, sobre la que creo que se puede cuestionar la cronología y sobre la que creo que el estudio de las fuentes, y aquí vemos la estampa de Brito, nos va a dar mucho todavía que decir. Bien, fíjense en las figuras de la derecha y en la pierna del pastor, porque yo creo que esas figuras, una vez más, hay que entenderlas precisamente gracias a la estampa de 1576, estampa que tenía el Greco y que sabemos que usa en su obra, estampa, por tanto, que nos está mostrando esas dos figuras. Fíjense incluso en los plegados del ángel, fíjense en la pierna del San Juan y compárela con la del pastor, y fíjense cómo luego el Greco, esta estampa es de 1575, pero es que fíjense cómo esa estampa es fundamental para entender precisamente el ángel San Gabriel de la Anunciación del Thyssen, y gracias nuevamente al dibujo subyacente podemos llegar a conclusiones importantes para ver que es esa precisamente la estampa que él tiene y que él está utilizando, y es esa la estampa que está manipulando. Evidentemente, para realizar estas composiciones, estas transposiciones, el mundo del dibujo es fundamental. El dibujo es precisamente el laboratorio de ideas que puede hacer al artista precisamente cambiar, alterar elementos. Y aquí es donde precisamente Nicholas Turner comienza a levantar su hipótesis, su teoría, en torno a una serie de dibujos. Dibujos conservados en el gabinete de estampas del Louvre, concretamente esta adoración de los pastores, que él vincula precisamente con el tríptico de Módena. Otro dibujo también del Louvre, que evidentemente es de la misma mano. Todos estos dibujos, repito, han sido atribuidos a Palma el Joven,